Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Trabajé durante 2 años en un call center nocturno en la Ciudad de México, y aunque han pasado 5 años desde entonces, todavía me despierto algunas noches recordando lo que viví. Mi nombre es real, pero por razones que entenderán más adelante, He cambiado algunos detalles para proteger mi identidad y la de mis compañeros. Sin embargo, los eventos que describo ocurrieron exactamente como los relato. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Puebla, México. Tengo 28 años y desde hace tiempo trabajo en diferentes empleos nocturnos, porque siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche. Pero después de lo que me pasó en ese call center, prefiero cualquier trabajo de día, aunque pague menos. Todo comenzó cuando respondí a un anuncio en internet que ofrecía trabajo nocturno en un centro de llamadas. La paga era muy buena, demasiado buena para ser verdad, pero yo necesitaba el dinero urgentemente. Mi mamá estaba enferma y los gastos del hospital se acumulaban cada día más. El anuncio decía que buscaban personas para el turno de medianoche a 8 de la mañana, de lunes a viernes. El trabajo consistía en recibir llamadas de emergencia de una compañía de seguros que operaba en varios países de América Latina. Cuando llegué a la entrevista, el edificio me pareció normal. Era un rascacielos de oficinas en el centro de la ciudad, de esos que hay por montones. La empresa ocupaba los pisos 15 y 16. Me entrevistó una mujer muy elegante llamada licenciada Patricia Vega. Era delgada, de unos 40 años. Siempre vestía de negro y tenía una sonrisa que nunca parecía real. Durante la entrevista me explicó que el trabajo era sencillo: recibir llamadas de personas que tenían emergencias con sus seguros, tomar sus datos y pasarlos al departamento correspondiente. Es un trabajo tranquilo, me dijo mientras revisaba mi currículum. Las llamadas no son muy frecuentes durante la madrugada, así que tendrás tiempo para estudiar o hacer otras actividades mientras esperas. Eso sí, es muy importante que nunca abandones tu puesto sin importar qué pase. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y necesitamos que alguien esté siempre disponible para atender. Me pareció extraño que insistiera tanto en que no abandonara mi puesto, pero pensé que quizás habían tenido problemas con empleados irresponsables antes. Acepté el trabajo inmediatamente. El sueldo era 3 veces lo que ganaba en mi trabajo anterior, y eso era exactamente lo que necesitaba. Mi primer día fue un lunes. Llegué al edificio a las 11:30 de la noche. El vigilante de la entrada me conocía porque la licenciada Vega le había avisado que yo empezaría a trabajar. Me indicó que subiera al piso 15. Cuando las puertas del elevador se abrieron, me encontré con un pasillo largo y oscuro. Solo había unas pocas luces encendidas, lo suficiente para caminar sin tropezar, pero no tanto como para sentirse cómodo. Al final del pasillo había una puerta de cristal, con el logo de la empresa, Seguros Continentales A. Adentro, el lugar parecía cualquier oficina normal, con cubículos, computadoras y teléfonos, pero estaba completamente vacío y en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las computadoras y el aire acondicionado. La licenciada Vega me estaba esperando junto a uno de los cubículos. «Este será tu lugar de trabajo», me dijo señalando una estación con una computadora, un teléfono y una silla bastante cómoda. El sistema es muy fácil de usar. Cuando suene el teléfono contestas, tomas los datos del cliente y los ingresas en el programa. El resto del tiempo puedes hacer lo que quieras, pero recuerda, nunca te alejes de tu escritorio. Me mostró cómo usar el sistema de computadora, que efectivamente era muy sencillo. Solo tenía que llenar unos campos con la información del cliente: nombre, número de póliza, tipo de emergencia y algunos datos más. Una vez que terminara de capturar la información, el sistema automáticamente la enviaba al departamento correcto. «Una pregunta», le dije cuando terminó de explicarme. «¿Cuántas personas trabajan en el turno nocturno?» «Por ahora solo tú», respondió. «Antes teníamos más personal, pero se fueron».
La gente joven de hoy no aguanta trabajar sola durante la noche. Esperamos que tú seas diferente. Me pareció raro que todos los empleados anteriores se hubieran ido, pero no le di mucha importancia. Mucha gente no está acostumbrada a trabajar de noche, y trabajar solo puede ser aburrido para algunos. La licenciada Vega se despidió y me dejó con las llaves de la oficina y los números de emergencia, por si pasaba algo. Estaré disponible por teléfono si necesitas algo urgente, me dijo antes de irse. Pero trata de resolver cualquier problema por tu cuenta. No me gusta que me despierten a menos que sea algo realmente serio. Me quedé solo en esa oficina enorme. Eran las 12:15 de la noche. Revisé mi estación de trabajo, probé el teléfono y la computadora, y todo funcionaba perfectamente. Saqué un libro que había traído para leer entre llamadas y me acomodé en mi silla. La primera llamada llegó a las 2 de la mañana. Era una señora de Colombia, que había tenido un accidente de tráfico y necesitaba activar su seguro de auto. Tomé todos sus datos, los capturé en el sistema y le expliqué que alguien se comunicaría con ella durante las próximas horas. La llamada duró unos 15 minutos y todo salió perfecto. Después de eso, las siguientes 3 horas fueron muy tranquilas. Solo recibí 2 llamadas más, ambas casos sencillos. Aproveché para leer y hasta pude adelantar algunas tareas de la universidad. Pensé que había encontrado el trabajo perfecto, bien pagado, tranquilo y con tiempo para hacer otras cosas. Pero entonces, alrededor de las 5 de la mañana, empezaron a pasar cosas extrañas. Primero fue un ruido que venía del piso de arriba. Sonaba como si alguien estuviera moviendo muebles pesados, arrastrándolos por el suelo. Al principio pensé que quizás había personal de limpieza trabajando en el piso 16, aunque me parecía raro que limpiaran a esa hora. El ruido duró unos 20 minutos y después paró completamente. Una hora después, mientras estaba leyendo, escuché que alguien caminaba por el pasillo que estaba afuera de la oficina. Eran pasos lentos y pesados, como de alguien que llevaba zapatos muy duros. Los pasos se acercaron hasta la puerta de cristal y se detuvieron ahí. Levanté la vista de mi libro, pero no pude ver a nadie a través del cristal. El pasillo estaba igual de oscuro que cuando había llegado. Los pasos continuaron un momento más y después se alejaron. Pensé que quizás era el vigilante haciendo su ronda nocturna, aunque me extrañó que no hubiera entrado a saludar o a verificar que todo estuviera bien. El resto de la noche pasó sin más incidentes. A las 8 de la mañana llegó el personal del turno de día. Era un grupo de unas 10 personas, todas muy amables y normales. Les conté sobre los ruidos que había escuchado y se rieron. «Ah, sí, este edificio es muy viejo», me dijo una de las chicas. «Siempre hace ruidos raros. Te acostumbrarás». Salí de trabajar sintiéndome bastante bien. El trabajo me había parecido fácil y los ruidos tenían una explicación lógica. Llegué a mi casa, desayuné y me fui a dormir. La segunda noche fue muy parecida a la primera. Pocas llamadas, mucho tiempo libre y los mismos ruidos de muebles siendo arrastrados en el piso de arriba. Esta vez no me molestaron tanto porque ya sabía qué esperar. Incluso los pasos en el pasillo se repitieron alrededor de la misma hora, pero ya no les presté atención. Sin embargo, la tercera noche algo cambió. Eran las 4 de la mañana y estaba concentrado, capturando los datos de una llamada, cuando escuché que alguien tocó la puerta de cristal. 3 golpes suaves pero claros. Levanté la vista y no vi a nadie, pero los golpes se repitieron. Esta vez fueron 5 golpes, un poco más fuertes. Terminé rápido con la llamada y me acerqué a la puerta. El pasillo estaba completamente vacío. Salí de la oficina y caminé hasta los elevadores, pero no había nadie. Revisé las escaleras de emergencia y también estaban vacías. Volví a mi escritorio confundido, pero no muy preocupado. Quizás había sido mi imaginación o el sonido había venido de otro lugar. Pero los golpes volvieron a ocurrir la noche siguiente. Y la siguiente. Y todas las noches después de esa. Siempre eran a la misma hora. Entre las 4 y las 5 de la mañana. Empezaban con 3 golpes suaves. Después 5 un poco más fuertes. Y finalmente 7 golpes que sonaban desesperados, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Cada vez que salía a revisar no encontraba a nadie. Al principio pensé que quizás era una broma de mis compañeros del turno de día, pero después de hablar con ellos me di cuenta de que ninguno tenía acceso al edificio durante la noche. Solo yo tenía las llaves de la oficina, y el vigilante me había confirmado que nadie más había subido al piso 15 después de las 11 de la noche. Decidí preguntarle a la licenciada Vega sobre los golpes,
Ella me escuchó con mucha atención y después me dijo: Roberto, trabajar solo de noche puede jugar trucos en tu mente. El cansancio, el silencio, la falta de compañía, todo eso puede hacer que escuches cosas que no están ahí. Te sugiero que te concentres en tu trabajo y no le des importancia a esos ruidos. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero no del todo. Los golpes seguían siendo muy reales para mí. Además, había empezado a notar otras cosas extrañas. Por ejemplo, mi computadora a veces se encendía y se apagaba sola. Al principio pensé que era un problema técnico, pero cuando llamé al departamento de sistemas, me dijeron que habían revisado todas las computadoras esa misma semana y funcionaban perfectamente. También empecé a notar que la temperatura de la oficina cambiaba sin razón. Había momentos en que hacía mucho frío, tanto que podía ver mi propio aliento, y otros en que el calor era sofocante, como si el aire acondicionado hubiera dejado de funcionar completamente. Pero lo que más me inquietaba eran las llamadas. Durante mi segunda semana de trabajo, empecé a recibir llamadas muy extrañas. No eran las llamadas normales de emergencias de seguros. Estas llamadas eran diferentes. La primera fue un martes a las 3 de la mañana. El teléfono sonó como siempre, pero cuando contesté no escuché nada del otro lado. Solo silencio. Esperé unos segundos y dije: hola, Seguros Continentales, ¿en qué puedo ayudarle? Seguía sin haber respuesta, pero podía escuchar que había alguien ahí. Se oía una respiración muy lenta y profunda, como si la persona estuviera dormida o muy enferma. Pensé que quizás era una llamada equivocada, o alguien que había marcado sin querer, así que colgué. Pero 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era la misma situación. Silencio y esa respiración extraña. Esta vez esperé más tiempo, tratando de que la persona me respondiera, pero después de 3 minutos colgué otra vez. La tercera vez que sonó el teléfono esa noche, decidí no contestar. Dejé que sonara hasta que paró, pero entonces sonó mi teléfono celular. Era un número que no conocía. Contesté y escuché la misma respiración lenta y profunda. Colgué inmediatamente y apagué mi celular. Al día siguiente le conté a la licenciada Vega sobre las llamadas extrañas. Ella me escuchó muy seria y después me dijo: Roberto, a veces recibimos llamadas de broma o de personas que están enfermas mentalmente. Es parte del trabajo. Lo importante es que no te dejes afectar por esas situaciones y que siempre mantengas la profesionalidad. Pero, ¿cómo consiguieron el número de mi celular personal?, le pregunté. Eso debe haber sido una coincidencia, me respondió. Probablemente era alguien completamente diferente. No me convenció su explicación, pero traté de no pensar mucho en eso. Sin embargo, las llamadas extrañas continuaron. La siguiente semana empecé a recibir llamadas donde escuchaba voces muy lejanas, como si vinieran de muy lejos o a través de una grabación muy vieja. Las voces hablaban en diferentes idiomas que no podía entender, pero el tono siempre sonaba triste o desesperado. A veces parecían estar pidiendo ayuda, otras veces sonaban como si estuvieran llorando. Una noche recibí una llamada donde una voz de mujer, muy débil, repetía mi nombre una y otra vez: Roberto, Roberto, Roberto. Lo que más me asustó fue que pronunciaba mi nombre, exactamente como lo hacía mi mamá cuando era niño. Colgué inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar. Era la misma voz, pero ahora decía: no cuelgues, Roberto. Necesito tu ayuda. Por favor, no me dejes sola. Esa noche no pude concentrarme en nada más. Cada vez que el teléfono sonaba, me daba miedo contestar, pero tenía que hacerlo porque era mi trabajo. La mayoría de las llamadas siguieron siendo normales, llamadas de emergencia regulares, pero entre ellas seguían llegando estas llamadas extrañas que me ponían muy nervioso. Durante mi tercera semana las cosas empeoraron. Una noche, mientras estaba trabajando, escuché que alguien estaba llorando. El sonido venía de algún lugar dentro de la oficina, pero no podía identificar exactamente de dónde. Me levanté de mi escritorio y caminé por toda la oficina, revisando cada cubículo, cada rincón, cada espacio donde alguien pudiera estar escondido. No encontré a nadie, pero el llanto continuaba. El sonido era de una mujer joven, y lloraba como si algo muy terrible le hubiera pasado. Era un llanto desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Duró casi 1 hora completa. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero era imposible ignorar ese sonido tan triste. Al día siguiente decidí hablar otra vez con la licenciada Vega. Esta vez estaba muy preocupado y quería respuestas reales. Licenciada, le dije,
Necesito saber qué está pasando en esa oficina durante las noches. Los ruidos, las llamadas extrañas, los llantos. Esto no es normal. Si hay algo que deba saber sobre este trabajo, por favor dígamelo. Ella me miró por un momento muy largo, como si estuviera decidiendo qué decirme. Finalmente suspiró y me dijo: Roberto, siéntate. Hay algunas cosas que no te conté cuando empezaste a trabajar aquí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que lo que me iba a contar no me iba a gustar. Antes de que tú llegaras, continuó, tuvimos otros empleados en el turno nocturno. 3 personas diferentes trabajaron en esa posición durante los últimos 2 años. Los 3 renunciaron después de pocas semanas, y todos reportaron experiencias similares a las tuyas. ¿Qué tipo de experiencias?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Ruidos extraños, llamadas que no deberían estar llegando a nuestro sistema, voces, llantos. Exactamente lo mismo que tú has estado experimentando. ¿Y usted nunca investigó qué estaba causando todo esto? Por supuesto que sí. Trajimos técnicos para revisar todo el equipo. Contratamos a una empresa de seguridad para verificar el edificio. Incluso hicimos que un electricista revisara todo el cableado del piso. Todo está funcionando perfectamente. No hay explicación técnica para lo que está pasando. Entonces, ¿qué cree usted que es? La licenciada Vega se quedó callada por un momento. Después me miró directamente a los ojos y me dijo: Roberto, hay algo sobre la historia de este edificio que la administración prefiere no divulgar. Antes de que fuera un edificio de oficinas, este lugar era un hospital. Un hospital muy viejo que operó desde los años 30 hasta los años 80. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El piso 15, donde tú trabajas, era donde estaba la sala de emergencias del hospital. Muchas personas llegaron ahí buscando ayuda, y no todas pudieron ser salvadas. Según los registros que encontramos, hubo muchas tragedias en esa área durante los 50 años que funcionó como hospital. ¿Me está diciendo que el edificio está embrujado?, le pregunté, aunque la pregunta me sonó ridícula incluso a mí mismo. No estoy diciendo nada definitivo, me respondió. Solo te estoy dando información que puede ayudarte a entender por qué tantos empleados han tenido experiencias similares. Lo que decidas hacer con esa información depende completamente de ti. Salí de esa reunión completamente confundido. Parte de mí quería renunciar inmediatamente, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Mi mamá había empeorado y los gastos médicos eran cada vez más altos. Además, a pesar de todo lo extraño que había pasado, nunca me había sentido en peligro real. Los ruidos y las llamadas eran perturbadores, pero no amenazantes. Decidí continuar trabajando, pero con más cuidado. Empecé a llevar una grabadora pequeña para documentar todo lo que pasara durante mis turnos. También comencé a anotar todos los eventos extraños en un cuaderno, con la fecha y la hora exacta de cada incidente. Durante las siguientes noches todo continuó igual. Los golpes en la puerta, los ruidos del piso de arriba, las llamadas extrañas, los llantos. Pero también empecé a notar patrones. Los eventos siempre ocurrían entre las 3 y las 6 de la mañana. Los golpes en la puerta siempre eran a las 4:15. Los llantos siempre duraban exactamente 53 minutos. Las llamadas extrañas siempre venían después de que había atendido una llamada normal de emergencia. Una noche, mientras estaba revisando mis notas, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Las voces que escuchaba en las llamadas extrañas no hablaban idiomas desconocidos, como había pensado inicialmente. Estaban hablando español, pero de una manera muy antigua, con palabras y pronunciación que ya no se usan. Era como escuchar a gente de hace muchas décadas. Y entonces, durante mi 5ª semana de trabajo, pasó algo que cambió todo. Era un viernes por la madrugada. Había sido una noche especialmente tranquila, con muy pocas llamadas de emergencia. Alrededor de las 4 de la mañana, estaba leyendo cuando escuché los golpes habituales en la puerta. 3 golpes suaves, después 5 más fuertes, y finalmente 7 golpes desesperados. Pero esta vez, cuando terminaron los golpes, escuché algo nuevo. Una voz muy débil que venía del otro lado de la puerta decía: «Por favor, déjame entrar. Tengo frío». Me quedé completamente paralizado en mi silla. Esta era la primera vez que escuchaba una voz clara pidiendo algo específico. Mi primera reacción fue no hacer nada, quedarme quieto hasta que la voz se fuera. Pero la voz continuó: «Roberto, sé que estás ahí. Por favor, ayúdame». Sabía mi nombre, no sé por qué.
pero eso me dio mucho más miedo que cualquier otra cosa que había pasado antes. Me levanté muy despacio y me acerqué a la puerta de cristal. El pasillo seguía estando completamente oscuro, pero ahora podía ver una figura borrosa del otro lado. Era la silueta de una mujer joven, muy delgada, que estaba parada justo frente a la puerta. ¿Quién es usted? Pregunté, aunque mi voz apenas se escuchaba. Me llamo Elena, respondió la voz. Trabajaba aquí hace mucho tiempo. Necesito que me ayudes a encontrar algo que perdí. Esto es un call center, le dije. No es un lugar donde se pueda perder nada importante. Antes no era un call center, me respondió. Antes era mi lugar de trabajo. Era enfermera aquí cuando esto era un hospital. Perdí algo muy importante la noche que todo terminó para mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que debía alejarme de la puerta, volver a mi escritorio y tratar de ignorar esta conversación, pero algo en la voz de Elena me hacía sentir lástima por ella. Sonaba tan triste y desesperada. ¿Qué perdió?, le pregunté. Mi medallón, me dijo. Era de mi abuela. Lo llevaba siempre conmigo cuando trabajaba en el turno de noche. La noche que hubo ese accidente terrible, cuando llegaron tantas personas heridas al mismo tiempo, se me cayó en algún lugar de esta área. Nunca pude encontrarlo porque yo también me lastimé esa noche y nunca pude regresar a buscarlo. ¿Qué tipo de accidente?, y pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Fue en 1967, un autobús lleno de estudiantes se volcó en la carretera. Llegaron más de 20 personas heridas al mismo tiempo. Nosotros éramos pocos trabajando esa noche y no pudimos salvar a todos. Yo estaba ayudando a una niña que estaba muy mal cuando el techo se cayó sobre nosotros. Una tubería de agua caliente explotó y Elena no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Ahora entendía por qué había tantas actividades extrañas en esa oficina. Elena y otras personas habían fallecido ahí durante esa noche terrible, y sus espíritus seguían buscando completar asuntos pendientes. Elena, le dije, han pasado muchos años desde entonces. Este lugar cambió completamente. Ya no hay nada del hospital original. Lo sé, me respondió, pero mi medallón sigue aquí. Lo puedo sentir. Está en algún lugar de esta área. Si me ayudas a encontrarlo, prometo que ya no te molestaré más. Ni yo ni los otros. ¿Los otros? Somos varios los que seguimos aquí. Todos perdimos algo esa noche. Algunos perdieron a sus seres queridos. Otros perdimos objetos importantes. Otros simplemente no pudimos despedirnos apropiadamente. Pero si tú me ayudas a encontrar mi medallón, yo puedo ayudar a los demás a encontrar lo que necesitan para poder descansar en paz. Pensé en todas las voces que había escuchado en las llamadas extrañas, en todos los llantos, en todos los ruidos. Si Elena estaba diciendo la verdad, ayudarla podría terminar con todas esas perturbaciones. ¿Cómo puedo ayudarte?, le pregunté. Abre la puerta, me dijo. Déjame entrar para que pueda buscar mi medallón. Esa fue la decisión más difícil que tuve que tomar en mi vida. Todos mis instintos me decían que no abriera esa puerta, que me alejara y esperara hasta que terminara mi turno. Pero también sabía que si no ayudaba a Elena, estas experiencias continuarían para siempre. No solo para mí, sino para cualquier persona que trabajara en esa área durante las noches. Con las manos temblando abrí la puerta. Elena entró a la oficina. Ahora podía verla más claramente. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello largo y oscuro. Vestía un uniforme blanco de enfermera, pero estaba manchado y roto en varios lugares. Su cara era muy pálida y tenía una expresión muy triste, pero también se veía aliviada de haber podido entrar finalmente. Gracias, Roberto, me dijo con una sonrisa que me hizo sentir un poco menos asustado. Has sido la primera persona en muchos años que me escucha y me ayuda. Elena empezó a caminar por la oficina, revisando cada cubículo, cada rincón, cada área donde podría estar su medallón. Yo la seguía a una distancia prudente, observando todo lo que hacía. No hablaba mientras buscaba, pero de vez en cuando suspiraba con tristeza. Después de unos 20 minutos, Elena se detuvo frente a uno de los cubículos que estaba en una esquina de la oficina. Era un cubículo que yo nunca había usado, porque mi estación de trabajo estaba en el área central. Está aquí, me dijo. Puedo sentirlo. Está debajo del suelo, donde antes estaba la cama número 7. ¿Cómo puedo sacarlo de ahí?, le pregunté. Solo necesitas mover ese escritorio y revisar si hay alguna manera de levantar una parte del suelo.
Entre los dos movimos el escritorio pesado. Debajo había una sección del piso que parecía diferente al resto. Era como si hubieran puesto nuevas losetas encima de algo más viejo. Logré levantar una de las losetas y efectivamente, debajo había un espacio hueco. Con una linterna de mi celular alumbré el espacio. Ahí, cubierto de polvo y telarañas, estaba un medallón dorado con una cadena muy fina. Lo saqué con mucho cuidado y se lo entregué a Elena. Cuando Elena tocó el medallón, su cara cambió completamente. La tristeza desapareció y fue reemplazada por una expresión de paz y felicidad que nunca había visto antes. Por un momento, incluso su uniforme se veía limpio y nuevo otra vez. «Gracias, Roberto», me dijo mientras se ponía el medallón. «No sabes cuánto significa esto para mí. Por fin puedo descansar». «¿Y los otros?», le pregunté. «¿También van a poder descansar ahora?». «Sí», me respondió. Mi medallón era la llave que todos necesitábamos. Era el último objeto que conectaba esa noche terrible con este lugar. Ahora que lo tengo de vuelta, todos podemos irnos en paz. Elena empezó a volverse más transparente, como si estuviera desapareciendo lentamente. «¿Puedo preguntarte algo antes de que te vayas?», le dije. «Por supuesto». «¿Por qué yo? ¿Por qué decidiste hablar conmigo y no con los otros empleados que trabajaron aquí antes?». Elena sonrió. «Porque tú fuiste el único que no se dio por vencido. Los otros se asustaron y renunciaron rápidamente, pero tú seguiste viniendo noche tras noche a pesar del miedo. Eso nos demostró que tenías un corazón bondadoso y que realmente queríamos ayudarnos. Además», continuó, «tu situación con tu mamá enferma nos recordó por qué nosotros trabajábamos aquí en el hospital. Dedicábamos nuestras vidas a ayudar a personas que estaban sufriendo, igual que tú estás ayudando a tu familia ahora. Sabíamos que podíamos confiar en ti». Elena ya era casi completamente transparente. Solo podía ver su sonrisa y el brillo de su medallón. «Cuida mucho a tu mamá, Roberto», me dijo con una voz que ya casi no se podía escuchar. «Y no tengas miedo de seguir ayudando a otras personas cuando tengas la oportunidad. El mundo necesita más gente como tú». Y con esas palabras, Elena desapareció completamente. Me quedé solo en la oficina, pero por primera vez en semanas me sentí completamente tranquilo. El ambiente había cambiado. Ya no había esa sensación pesada y triste que siempre estaba presente durante las noches. Ahora el lugar se sentía normal, como cualquier oficina común. El resto de mi turno transcurrió sin ningún incidente. No hubo golpes en la puerta, no hubo ruidos del piso de arriba, no hubo llamadas extrañas. Solo el silencio normal de una oficina durante la madrugada. Continué trabajando en ese call center durante 6 meses más. Nunca volví a experimentar nada extraño. Las noches eran tranquilas y silenciosas, exactamente como debían ser. El trabajo me permitió juntar el dinero suficiente para los tratamientos de mi mamá, y me alegra decir que ella se recuperó completamente. Eventualmente encontré un trabajo de día que pagaba mejor y renuncié al call center. Cuando me despedí de la licenciada Vega, le conté toda la historia de Elena y el medallón. Ella me escuchó con mucha atención y después me dijo que había investigado más sobre la historia del edificio después de nuestra conversación anterior. Efectivamente, me confirmó. Hubo una enfermera llamada Elena Ramírez que trabajaba en el turno nocturno del hospital. Falleció durante el accidente que me contaste, el 15 de marzo de 1967. Según los registros, siempre llevaba un medallón dorado que había pertenecido a su abuela. Esa confirmación me tranquilizó mucho. Significaba que todo lo que había vivido era real y que realmente había podido ayudar a Elena y a los otros espíritus a encontrar la paz que tanto necesitaban. Han pasado 5 años desde entonces y nunca he vuelto a tener una experiencia paranormal, pero tampoco he olvidado las lecciones que aprendí. Durante esas semanas en el call center, aprendí que a veces las personas que más necesitan ayuda no siempre están vivas, pero eso no significa que sus necesidades sean menos importantes. Aprendí que el miedo no siempre debe impedirnos hacer lo correcto, y aprendí que los actos de bondad, sin importar cuán pequeños parezcan, pueden tener consecuencias más grandes de lo que podemos imaginar. Todavía trabajo en empleos nocturnos de vez en cuando, pero ahora no les tengo miedo. Si alguna vez vuelvo a encontrarme con alguien como Elena, espero tener el valor de ayudar otra vez, porque al final, todos merecemos encontrar la paz, sin importar en qué lado de la vida nos encontremos.